Bueno, gracias Bárbara por tomarte el tiempo de tu mañana, sé que estás muy ocupada. Te quería preguntar por el miedo, porque estaba pensando que hay gente que le tiene miedo al agua, hay gente que le tiene miedo al frío, hay gente que le tiene miedo a estar solo, al silencio, a estar lejos de la civilización, a hacer cosas nuevas. Y tú, de alguna manera, conseguiste dedicarte a algo que reúne todos esos miedos en una sola actividad. Te estaba escuchando y creo que yo tengo todas las anteriores. Sí. ¿Qué rol juega el miedo en tu vida? Creo que, o sea, cuando te escuchaba, creo que esa gente como que ya sabe a qué le teme. Es la gente que tiene como parte de la tarea avanzada. En general, las personas no, a las sensaciones que tienen, no le ponen un nombre a su miedo. Es como tengo miedo, pero no saben específicamente a qué. Y si ese miedo no tiene nombre, como que difícilmente vamos a tener estrategias como para aprender a vivir con él o a veces de cierta forma integrarlo o enfrentarlo. Creo que hay miedos que no se superan, sino que aprendemos a vivir con ellos, como integrándolos como parte de nosotros y de la persona que somos. Creo que lo importante es que ese miedo no te limite. Entonces, creo que cuando yo trabajo con mi miedo, le pongo nombre, como... Y hay días que cada uno empieza un poco más, otros días en que lo tengo, no sé, más elaborado. Pero creo que lo que me ayuda mucho es el propósito y aprender a prepararme y de cierta forma adaptarme a estas condiciones. Como que yo entiendo que hay gente que tiene mucho miedo como al vacío de nadar de noche. A mí me encanta, porque encuentro que en ese lugar me veo a mí misma, como que nado, mi pasión, la niña que fui, la persona que quiero ser, es como una conexión súper difícil de explicar. Y sí, por supuesto, hay cosas que también me dan miedo, que no tienen que ver como con, no sé, morirme en alguno de los nados. Ni siquiera Antártica me daba ese miedo, era como... Lo que hago es tratar de buscar que el propósito me dé una oportunidad, ¿cachai? Como de poder entrar al agua y ahí dar lo mejor de mí. Eso es lo único que me deja tranquila. ¿Y el propósito es uno general que gobierna como todo el arco de tu vida o por proyectos? Yo creo que se va construyendo. Hay veces en que, sobre todo cuando uno se levanta como más melancólico, como que el propósito se te arranca, como que... pero creo que es algo que trabajo, que no necesariamente tiene que ser el mismo siempre, sino que para mí es muy importante como que cada día tenga su afán, o sea, independiente de que hayan días más difíciles o más dolorosos o más complejos, como sentir que en cada uno de ellos voy a tratar de dar lo mejor de mí, ¿sabes? Y ese propósito a veces puede ser, claro, terminar estos 7 océanos, pero no solo por ser como la primera persona sudamericana o por el reconocimiento que puede tener eso, no, claramente no son por las lucas o la plata que uno pueda ganar a través de esto. Pero para mí primero es una forma como de demostrarme y a la niña que fui como lo que uno es capaz de lograr cuando realmente estáis dispuesto a pagar el precio que eso significa. Y ese precio a veces es muy emocional, va mucho más allá del dinero, los recursos, es como construir oportunidades, como creer en algo por sobre todas las cosas, estar dispuesto como a empezar de cero, empezar de nuevo, como reinventarte, como crear y construir una comunidad que te apoye en ese proceso. Ese es mi propósito, como a través de estos nados enfocar y enfatizar en distintos aspectos. Para mí es muy importante como el cuidado del océano, la protección de los glaciares, como esa parte mucho más no sé, de un elemento que siento que es mi hogar, pero también todo lo que tiene que ver como con la superación, con el esfuerzo, como atrevernos a poner tu corazón en algo que realmente amas, que yo creo que es lo que estamos al debe últimamente. Pero el miedo como tal, como emoción, ¿es algo que tú vivencias? Me llama, sí, todo el rato, me encanta. ¿En qué se te presenta? Como que me pongo nerviosa, o sea, obvio que me da miedo, voy a ser súper sincera, como no terminar el nado por el cual llevo trabajando a veces 10 años, 5 años, por el cual moví medio Chile o metí un montón de recursos en los que cada vez te significa exponerte, ser vulnerable, como aprender a vivir en la incomodidad, que significa hacer cosas que no te gustan, pero que sabes que van de la mano con el éxito de conseguirlo. ¿Y te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido alguna caída estrepitosa? O sea, es que aprendo a integrar, más allá de un fracaso puntual, que creo que es lo que la gente siempre espera, aprendo a integrar que algo no resulte como tú esperas, como parte del proceso. Entonces, obvio que es una posibilidad súper probable y real, porque trabajo con la naturaleza, trabajo con lo improbable y lo imposible, porque por algo lo busco. Si fuera fácil, si fuera 100% seguro que voy a conseguir algo, no lo haría. O sea, ¿qué desafío tiene en eso? No me obliga a dar lo mejor de mí, no me obliga a llevarme al límite.
Sí lo improbable, sí lo que tiene un porcentaje alto de no conseguirse es lo que me apasiona. Por algo lo busco, por algo estoy dispuesta a trabajar décadas o mucho tiempo en construir algo que antes no existía, ¿cachai? Entonces lo integro como parte del proceso y cuando viene ese miedo, como qué pasa si no lo logro, qué pasa si no sé, las condiciones cambian, qué pasa si no soy lo suficientemente buena, rápida, capaz o lo que sea, me contesto, o sea, trabajo en eso. Es como no pasa nada, significa que voy a tener que volver al cabo de un año, al cabo de 2, al cabo de 10, pero finalmente son tus intentos, no es el éxito, entre comillas, o el conseguir lo que siempre querías. No se trata de si te mereces las cosas o no, es como, ¿estás dispuesto a pagar el precio y empezar de cero y de nuevo? ¿Sí o no? Como que esa es la respuesta para mí. Sí. Hay algo, el miedo tiene esto que quizás comparte con todas las emociones negativas, que lo que deberíamos querer no es su completa ausencia, sino que es una sana convivencia. Es que creo que ahí no estoy de acuerdo contigo, porque para mí las emociones, no existe tal cosa como las emociones negativas. Obvio, hay emociones que nos pueden gustar mucho más, otras que son absolutamente incómodas, pero el miedo, la angustia, la tristeza, el dolor físico o emocional, sobre todo el de las pérdidas, finalmente es una invitación, o sea, esa emoción algo muestra en ti, algo que trastoca tus valores, algo que te apasiona y que no estás consiguiendo, algo que de mil formas distintas te obliga a hacer las cosas distintas o te obliga a pedir ayuda en una sociedad donde nadie quiere pedir ayuda, donde nadie se quiere sentir mal, donde tenemos que estar como felices eternamente en un mundo que como que no es posible, o sea, finalmente solo aprendiendo a navegar nuestras emociones, realmente nos conocemos y realmente estamos dispuestos a construir la vida que elegimos vivir, no solo la que es impuesta o el ideal de lo que esperamos vivir. Sí, pero emociones negativas se entiende el grupo de emociones a las que me refiero, que son las que no Pero queremos como evitar. buena psicóloga no puedo ocupar esa palabra, porque mis profesores me matarían. Pero hay tal cosa como valencia positiva y negativa de las emociones. No trabajo con eso en la psicología. Eso requiere una mente casi que iluminada. Como No es iluminada, para es aprender a darle un lugar al dolor, aprender a darle un lugar al miedo y a las pérdidas, y como integrarlas como inherentes a la vida misma. Y obvio que va a haber incomodidad y que nadie quiere sentir dolor, pero solo a través de eso es que realmente como nos demostramos de qué estamos hechos y la persona que queremos ser o la persona que somos también. Sí, yo no estoy argumentando que haya que rehuir de toda incomodidad y de todo dolor. Pero hay cierto punto pasado el cual esto se puede transformar en un masoquismo sin... O sea, depende de qué tan lejos lleguemos de lo que estamos hablando. No me estoy refiriendo a ti, pero nadie quiere que se mueran sus familiares, ¿cierto? Hay ciertas emociones aquí que no son deseables. Hay ciertas vivencias que sí podemos calificar como negativas. Pero son parte de la vida misma, como que no las puedes negar. Por supuesto, sí, claro que no. Pero todos queremos sentirnos acompañados y sentir pertenencia y sentirnos cómodos y tibios. Y solo a través del dolor, de la soledad o de la pérdida vamos a valorar eso que tanto a veces anhelamos o vamos a estar dispuestos a construir vínculos que sean realmente significativos, pero creo que no que ese paralelo es parte de la vida misma, como que no puedo imaginarme uno sin lo otro. Obvio que perder a una persona que amamos, yo creo que es uno de los dolores más grandes que cualquier ser humano puede enfrentar. Y ese mismo dolor es el que nos hace atrevernos a pedir ayuda, el que nos hace como conectarnos con valores que a veces de otra forma jamás hubiéramos visualizado. Sí, yo estoy de acuerdo que hay valor por rescatar en todas las emociones, incluso desde una mirada contemplativa. No hay tal cosa como una distinción entre una emoción negativa y una positiva. Solo como un reparo semántico a mí me parece útil. Quizás estamos en desacuerdo en eso, pero quizás sea un detalle. Ya, ¿pero qué querías saber del miedo? No, solo cuál es tu actitud frente a él cuando aparece como energía en tu cuerpo y como contenido en tu mente. Porque siento que, o sea, pero creo que desde chica soy hija única y en verdad, más allá del estereotipo como de los hijos únicos, que somos muy sobreprotegidos, creo que mis papás me dieron esas herramientas como para no evadir lo que me atemoriza, como que al contrario, entre más miedo me da algo, como que siento que más coraje me implica, como ir y enfrentarlo y mirarlo de frente. Y eso aplica como miedo a exponerte, a ser vulnerable, a ponerle un nombre a lo que tú realmente quieres, independiente de la opinión del resto. Más en un país como el nuestro, donde obvio que si quieres algo imposible, como que la mitad
de las personas que uno conoce te va a decir, obvio que no hay poder. Entonces aprendo a elegir muy bien a la gente que tengo cerca. ¿Te han dicho mucho eso? Es que elijo muy bien a la gente que tengo cerca. Entonces saco a la gente que no está dispuesta a creer en lo que yo quiero construir o no. O sea, o darle una justa medida a cada opinión y ninguna opinión pesa más que la mía, ¿cachai? Como en el sentido de mi mamá dice algo súper cierto, que es como no hay que tenerle miedo al miedo. Entonces mi miedo tiene nombre, como... A ver, cuando hay algo que siento que me paraliza, es como, ¿qué te da miedo de esto? ¿Te da miedo el fracaso, entre comillas? ¿Te da miedo la opinión del resto? ¿Te da miedo la soledad? ¿Te da miedo equivocarte? Como, ¿qué es lo que te da miedo? Y cuando ese miedo ya tiene nombre, como que yo me pregunto, es como, ¿es un precio justo? Y la respuesta siempre es obvio que sí. Como que si quiero lo imposible, sentir miedo... es el precio que a veces voy a pagar, o la soledad, o la vulnerabilidad, o el aprender a tomar decisiones que la mayoría de las personas no estaría dispuesta a hacer, como dejar un camino mucho más tradicional por arriesgarte en un todo que no sabes como cuál va a ser el resultado. ¿Hay algo que sea como una suerte de práctica que tú hagas para encuadrar esta mentalidad o sea, instalarla en tu forma de ser? Creo que está entrenada, sí. Creo que aprendí nadando y luego también como desde la psicología y luego dándome cuenta que es el camino que a mí me ha servido. O sea, como soy súper exigente, primero que con todo el mundo, primero conmigo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo súper concreto fue antes de Antártica, nuestro nado que terminó siendo un récord Guinness con el que le dimos la vuelta al mundo hablando del océano Antártico, pero también a través de este nado imposible que eran 2,5 kilómetros en temperaturas de 2 grados Celsius, que te implica como creer en ese propósito que iba mucho más allá del récord Guinness, que tenía que tener algo tuyo mucho más grande que una medalla, un cuadrito, como, o que la gente te conociera. Era como, y para mí tenía mi corazón completo, porque era algo con lo que había soñado 10 años, y antes de tirarme al agua, mientras estaba toda la dotación de la Armada y mi equipo ajustando los detalles, viendo las medidas de seguridad, todas cosas que trabajamos durante más de 3 años, o sea, mucha rigurosidad. Me acuerdo de haber estado mirando por la escotilla, porque obvio estaba muy nerviosa. O sea, una cosa es que ir a nadar a la Antártica, 10 años, otra cosa es navegar en la Antártica y otra cosa muy distinta es llegar al día en que realmente tienes que entrar al agua y vas como en traje de baño normal. O sea, toda tu ropa de abrigo va a quedar en el Zodiac. Y vas con tu gorra y tus lentes y este propósito que tiene que ser mayor que el frío, porque obvio, llego a una bahía que es gigante, con un glaciar de 60, 70 metros de altura, en un agua que estaba absolutamente como calma, sin viento, eran unas condiciones perfectas. Y yo apostaba a la más mínima posibilidad. Entonces, mirar por la escotilla, ver que no, bueno, estaba sola, todo mi equipo andaba haciendo lo que tenía que hacer, y como conectarte con esto. Yo estaba muy nerviosa porque, ¿qué pasa si no lo logro? ¿Qué pasa si, porque si nunca antes se había hecho, no era porque había nadadores que eran todos malos, sino que era porque realmente era algo muy difícil. Entonces, lo que yo me preguntaba era, ¿qué es lo que te hace única y distinta? ¿Y por qué tú debieras tener la oportunidad de completar ese nado? Y eso tiene que ser una respuesta que te deje conforme, que a mí me dejara conforme. Entonces yo decía, si hay una persona en el mundo que se merece la oportunidad de entrar al agua, soy yo. No por lo rápida o lo muy buena nadadora o lo que sea, sino que es porque estaba dispuesta a pagar el precio. Y el pagar el precio significa tomar decisiones difíciles, como cancelar un nado en Antártica porque las condiciones no estaban. Y eso es rudo, porque significa dejar tus auspiciadores detrás, cambiar tu equipo. Y tu equipo no es una cosa así nomás como que son personas que contratas, sino que es parte de tu corazón. O sea, son gente y personas que admiras, que quieres, con las que has trabajado 10 años. Y estar dispuesta a decir, no, no es lo que necesito para este nado, sacarla. Estar dispuesta a, no sé, a nadar con las pérdidas, con el recuerdo de mi tata, que lo único que quería era que fuera a nadar a la Antártica, integrarlo como parte del desafío y no desde solo el dolor, sino que era esto no es solo por mí. Y así un montón de decisiones súper complejas. Entonces, mientras miraba la escotilla, yo me preguntaba, ¿hiciste todo lo que tenías que hacer? La respuesta es sí o no. ¿Tomaste las decisiones que tenías que tomar? ¿Sí o no? Si no las tomaste, ¿era porque te dio miedo qué? ¿El dolor? ¿La soledad? ¿La pérdida? ¿Por cobardía? ¿Sí o no? Y en cada una de esas preguntas fue como, sí, hice todo lo que tenía que hacer, hice lo mejor posible, pagué el precio que yo sentí que tenía que pagar, entonces ya está. Ahora es como tu mejor esfuerzo, independiente del resultado.
Y eso me dejó tranquila. Y me sacó como el nudo en el estómago, mirar ahí como qué pasaba y si iba a poder nadar o no. Ah, y esto pasó tal cual, antes de lanzarte al agua. Hay algo, yo sé que no es la idea de lo que tú haces, desafiar a la muerte, pero hay algo un poco cautivante en quienes se acercan al límite, quienes hacen cosas como escalada o deportes extremos parecidos al tuyo, que sí cautiva a la audiencia, en forzar el cuerpo y la mente, ¿cierto? Más allá de lo que alguien como yo está acostumbrado a hacerlo. ¿Es algo en lo que tú piensas, en el límite? Yo creo que para mí es la importancia de como correr la barrera del límite, correr la barrera de lo imposible, de lo que alguien decide que es imposible hacer o no, alguien que no eres tú. Más siendo mujer, más siendo chilena, como que obvio que siempre va a haber alguien que dice antes que tú si puedes o no. O sea, ya ser mujer y dedicarte a un deporte extremo eres como parte del, no sé qué porcentaje, pero es muy pequeño, así como el 1% de, no sé, de los deportistas. Menos, claro. Y también aprendí, gracias a las entrevistas que me hicieron después de Antártica, que para los periodistas o la gente que no está dispuesta a poner su corazón por algo, tiene mucho esto como de desafiar la muerte, como si tengo algo medio kamikaze, o como que busco la muerte en alguno de estos desafíos. Y me costó mucho que entendieran, y yo creo que no me entienden, que es mi forma de abrazar la vida. Como no me tiro al agua pensando que me voy a morir, obvio que no. Trabajo a conciencia y pago el precio en la preparación para tener la oportunidad de entrar al agua. Y todas las medidas de seguridad es algo que trabajamos, obviamente, pero obvio que tiene algo de encantador el ver de qué estás dispuesto a dar y hacer, tanto física como mentalmente, pero sobre todo emocionalmente. Ese lugar es muy, como, no sé si encantador es la palabra, pero es lo que lo hace único y como adictivo. Porque es tu conexión absoluta a través de un movimiento de tu deporte con la naturaleza en lugares y paisajes únicos. Estoy pensando en el Chungará, en el cruce de Canal Bill, en el Guinness que tenemos en Cabo de Hornos o nuestro nado en Antártica, que es un momento único. Nunca más se va a repetir ni la persona que fuiste ni las condiciones en las que estuviste. Y es una forma de ver la vida que no se ve en ningún otro lugar ni en ninguna otra actividad. Y eso es lo que te hace volver, como ver si te preparaste lo suficientemente bien, si tu dolor, tu miedo tuvo el lugar que debía tener, si lo gestionaste bien, qué hiciste con todos estos pensamientos, qué hiciste con todas estas emociones, si te desconectaste, porque para la gente estos deportes que a veces son, no sé, nadar 10 horas, 20 horas, nadar en la mitad de la noche, piensan que uno está como levitando en la mitad de la nada, cuando lo cierto es que tu cabeza está funcionando todo el rato, como que no tienes un espacio en el que te puedas desconectar de lo que estás haciendo, porque si no la corriente te lleva, perdiste el ritmo, arruinaste tu nado porque trabajaste 5 años. Lo que sí uno aprende a hacer es como a través de este movimiento, como ver tus pensamientos, imágenes que te dan fuerza, qué lugar va a tener el miedo o el dolor. Como no niego los pensamientos que la mayoría de las personas niegan, como no sé, te preguntan, como te dan ganas de abandonar. Obvio que sí. Sí, claro. ¿Y qué vas a hacer con eso? Yo lo preparo antes. ¿Qué vas a hacer? Como algo concreto, como mirarme la mano, contar la frazada, pensar en este otro propósito que va mucho más allá de esa incomodidad. Lo que te escucho decir es que hay una suerte de experiencia cumbre en el momento en que culmina el entrenamiento y es el evento de competitivo. Ay, sí, es la parte que más me gusta. Sí, ¿Y cómo se siente eso? ¿Es eufórico? ¿Es una descarga de energía especial? Sí, cuando estáis haciendo el nado, pero sobre todo cuando lo termináis y sale todo bien, es como que no lo puedes creer, es como por lo que trabajaste tanto tiempo, ¿cachai? Como una parte tuya, como un pedazo de tu corazón se queda en ese lugar. Y eso es lo que cuesta que la gente entienda, como si no estás dispuesto a dar tu corazón por algo, la gente no lo entiende. Porque es un momento y una parte tuya. Te escuché decir, yo noto que esta pregunta te cansa un poco y este tema no es lo que te gusta que te pregunten, parece, pero te escuché decir en una entrevista que tú no saldrías, algo así, corrígeme, que tú no saldrías del agua por tu cuenta, sino que es tu equipo el que decide en qué momento sale. Sí. ¿Qué es lo que quisiste decir con eso? ¿Ellos monitorean tus signos vitales desde fuera del agua? Mi equipo son las personas que más quiero, admiro y amo en este mundo, entonces me tienen que conocer lo suficientemente bien como para saber que yo no me saldría del agua, porque cada vez que entro al agua es como... Es mi privilegio, es por lo que trabajé toda mi vida, no es una preparación de un mes ni de 3 años, la niña que fui son los últimos 30 años de mi vida, la que estaba metida en el agua en ese momento.
y mi propósito es tan grande y tiene tanto de mí que no me voy a salir porque siento dolor, porque choqué con una fragata portuguesa o porque, bueno, sí, si llegara un tiburón y estuviera cerca, sí, a eso me saldría, pero como que la voy a pelear hasta el final, eso es lo que me hace única y es lo que me da la tranquilidad cuando contesto esta pregunta, bueno, ¿qué es lo que te hace distinta? Y porque tú tendrías el privilegio de ser la primera sudamericana, latino, persona en el mundo en terminar tal cosa. ¿Por qué tú y por qué no otro? Y eso tiene que tener una respuesta. Entonces, yo no me saldría, obvio, y mi equipo sabe eso. ¿Cómo saben ellos? ¿Que yo no me saldría? No, tú, ¿En mi estado? que la situación amerita... Porque me conocen lo suficientemente bien como para saber si estoy tragando agua mientras nado, porque es una posibilidad. Porque me han visto nadar durante tanta cantidad de horas o años o en distintos desafíos que saben cómo meto la mano, cómo respiro, qué es lo que estoy pensando. Cuando siento dolor, cuando estoy azul por el frío, pero si todavía muevo los brazos me dejan. Y un poco, bueno, nuestra Antártica, o estoy pensando en Canal del Norte, que también fue muy helado y fueron 12 horas, va de la mano con eso. O sea, mientras yo esté consciente, ellos saben que no me pueden sacar del agua. Si me ven dudar, me ven como nadar en zigzag, me ven ida, me ven conversando, en verdad no me gusta hablar en mis nados, entonces si me empiezan a hacer preguntas ellos saben que no les voy a contestar. Hay varias señales Sí. que hablan de tu estado. Sí, pero me tienen que conocer muy bien. ¿Cómo, cuando te encontrás con alguien que no te conoce en una fiesta, en un almuerzo, en algún lado, y que no sabe a qué te dedicas, cómo describes tu oficio o tu carrera? No, casi siempre alguien me presenta, en verdad. Cuando me preguntan, yo digo, no, soy nadadora extrema. Y ahí me preguntan qué es lo que hago. Y después puedo decir, sí, soy psicóloga, no sé, depende de dónde esté. Pero no, creo que alguien siempre me presenta al resto antes que yo. Como que no soy muy de hablar de mí misma tampoco, sobre todo al principio. Sí con gente que tiene una pasión, como con los emprendedores me llevo muy bien y eso me gusta. Pero con gente normal como que casi no hablo de esto porque siento que no me van a entender. Es difícil debe ser difícil de encuadrar en la visión de mundo, en una visión de mundo muy estructurada, algo como lo que tú te dedicas. Sí, yo creo que lo ven como algo anecdótico, o sea, pues soy como un personaje en verdad, como que te van a decir, o sea, para ellos yo soy un personaje, van a decir como, la sirena de hielo, nadie los glaciares, como que entretenido, y es como, sí, pero no sé, no tienen por qué conocer el propósito realmente la que soy, o mis sueños, o por qué lo hago, entonces intento no sonar soberbia y como conversar, depende de dónde esté. Soy muy hábil y puedo hablar del clima y de otras cosas, como que no lleve la atención solo a mí. Tu Wikipedia te define como nadadora de aguas gélidas. ¿En qué consiste la natación en aguas gélidas? Ya hemos hablado de esto, pero... Competimos en temperatura, bueno, es un deporte que aspira a ser parte de las Olimpiadas de Invierno. Lo que yo he ido haciendo todos estos nados, como que te estaba hablando Antártica o los nados largos, lo que hemos ido haciendo con el equipo es como llevar este deporte al siguiente nivel. Entonces buscamos distancias que a veces no están dentro del circuito de natación de agua gélida, que por reglamento el agua debe tener bajo de 5 grados Celsius. Nadamos sin el uso de traje de neopreno ni ningún tipo de grasa aislante del frío. Nuestras competencias son en mar, río, lagos, casi siempre congelados o en el punto de congelación. Lo importante es que tenga bajo esa temperatura, es uno de los reglamentos. Y ahí competimos en distintas distancias que van desde los 50 metros hasta la milla, que son 1600, por categorías, por grupos de edades y por género. Es como una competencia de piscina normal, pero en unas condiciones muy extremas y ojalá con nieve. Y en esa disciplina se realizan mundiales cada 2 años, soy actual campeona del mundo. Nadamos en copas del mundo, en distintos circuitos y trabajamos para que el deporte se siga masificando y cada vez haya más y más personas. Pero lo que hacemos con mi equipo es llevar ese deporte y esa forma de nadar como a algo mucho más extremo que a veces tiene que ver con la distancia, otras veces con la altura, otras veces con el tiempo de permanencia en el agua y nos movemos por distintas temperaturas, o sea, no solo en aguas bajo 5 grados, sino que, por ejemplo, en el Chungará, que nadé este cruce en el lago más alto del mundo, no navegable, que eran 7,5 kilómetros en 2 horas.
o el cruce del Canal Beagle en una ruta nueva, o eventualmente, ojalá el próximo año, la vuelta a Rapa Nui, que son 60 kilómetros en temperatura. La vuelta a la isla. Mira. Lo tengo en mi cabeza también hace como 10 años. Que van a ser temperaturas mucho más cálidas, pero ahí el desafío es la distancia. Entonces, finalmente lo que me muevo es como en el espectro de lo extremo, de lo complejo. A veces la altura, otras veces el frío, la distancia, otras veces son nadar 20 horas, pero finalmente es ser nadadora y adaptarme a todas estas condiciones. Para que alguien se haga una idea, la temperatura promedio del mar en el litoral central son como 13 grados, entiendo, ¿Sí? algo 13, así. O sea, 5 es muy 14, frío. muy frío. Y es cada grado menos acercándose a cero más notorio. Por ejemplo, Sí. es mucho más frío la diferencia entre 4 y 5 que de 20 y 21. Se siente. ¿Se Yo siente? aprendí a sentir de a medios grados, de hecho. Como... ¿Tú sí, ya notáis más sí. o menos a cuánto está el agua? Noto al tiro cuando el agua tiene 0, tiene 1, tiene 2,5. Sé reconocer la temperatura cuando el agua es dulce o estoy en el mar. Sí. Es un poco doloroso de repente, pero uno aprende cómo adaptarse a esas condiciones igual. No porque me cueste, o sea, siempre hay un grado de dificultad y es lo que lo hace adictivo, porque no es como que me acostumbre al frío. La gente piensa que llega un momento en que ya como que te da lo mismo entrar al agua de 5 grados. Estáis bien abrigada ahora. Ahora, soy muy friolenta, la gente tampoco entiende eso, porque no estoy dispuesta a pasar frío ni un minuto el que no sea estrictamente necesario. Y estrictamente necesario es porque detrás hay un propósito, o sea, o voy a entrenar, o voy a lograr algo, o voy a preparar mi cabeza. Y de cierta forma es doblegar tu voluntad, eso es lo que entreno, como hacer cosas que a veces no tienes ganas de hacer. No siempre tengo ganas, obvio. Por ejemplo, estuve después de Antártica, volví a nadar a Portillo hace casi una semana, un poco más. Estaba muy nerviosa. Portillo es mi lugar de entrenamiento, es como que te pongas nervioso por ir a la piscina, es como, pertenezco a ese lugar, llevo nadando ahí casi 8 años de mi vida y todavía me pongo nerviosa porque todavía me cuesta como sacarte la chaqueta, como buscar tu propósito, finalmente, por qué vaya a entrar al agua. A veces es el lugar donde estoy, a veces es conectarme con una parte mía o con algo y entrar al agua. O sea, ese primer paso en el agua siempre cuesta, hasta que te sumerge o hasta que tú decides nadar. Y esa decisión a veces no es tan fácil, ni tan fluida, como en Antártica, que ya estaba todo listo y era como subirte arriba del suelo y aquí estoy y aquí vamos, y ni me acuerdo cuando entré al agua, o sea, no me acuerdo haber sentido frío cuando salté al agua, pero cuando voy ahora, sí siento cómo sube el agua, siento frío el viento y es como ya, ahora sí que sí. Hay algo, bueno, hay muchas cosas particulares a tu deporte, pero a diferencia de alguien que corre 100 metros planos, que la pista es siempre la misma, la longitud es siempre la misma, ¿cierto? Y uno puede entrenar en prácticamente las mismas condiciones donde va a competir. Hay muchas cosas que cambian en lo tuyo, ¿cierto? El oleaje, me imagino, la temperatura del agua, los seres marinos que te pueden ir a acompañar o no, el viento. ¿Cómo uno se prepara para lo impreparable? Ay, que eso me hace tan feliz, porque creo que soy una persona súper estructurada y como que intento controlar todo lo que depende de mí, de cierta forma. Hasta mi forma de sentir o pensar o resolver mis emociones, etc. Pero lo que lo hace como único es que cuando llega ese momento como que tú te adaptas y en ese momento nada, lo mejor y lo peor de ti, con las condiciones que la naturaleza te quiere entregar. Y eso es lo que amo, como que para mí eso es libertad, como ser lo suficientemente humilde, pero también capaz como de adaptarme a condiciones que absolutamente impredecibles, como que no sé qué me va a tocar y me gusta que así sea, como sí, me encanta. Creo que es el único lugar donde soy absolutamente flexible. Con todo lo demás fuera del agua o con todo el resto del mundo, creo que soy mucho más rígida, como que espero algo y porque soy concreta. O sea, no puedo controlar el océano, ni el oleaje, ni el viento, ni la temperatura, pero sí puedo controlar la preparación. Que también preparé, llegué a los entrenamientos, si hice todos los cambios que tenía que hacer o no, si descansé, me alimenté bien, cuidé mi energía, mi mente, no sé. Yo, antes de que tú me aparecieras en los medios, en internet, fue una completa sorpresa que alguien en Chile se dedicara a lo que tú haces, pero yo sigo en internet a Ross Edgley, no sé si lo conoces. Sí. Él nadó alrededor de Gran Bretaña sí. en 150 días, algo así, y eran más de 2.000 kilómetros. ¿Has pensado hacer algo parecido a lo largo de Chile? O? Sí, queríamos en algún minuto, muchos años atrás, como una maratón en cada región.
¿Ya? Una maratón acuática, son de 10 kilómetros en cada una de las regiones de Chile. Creo que eventualmente voy a proponer algún nado así, solo que ha sido un trabajo muy a pulso, porque creo que ahora, siendo la Bárbara que soy ahora, con la prensa, los auspiciadores que tenemos ahora y sobre todo con la comunidad que somos ahora, podría tener el apoyo para levantar algo así. Pero gran parte de mi carrera ha sido a pulso, o sea, imagínate lo que significa como construir una oportunidad donde la mayoría de las personas, los auspiciadores, los entrenadores o lo que sea, no saben que es posible hacer esto o no le encuentran el propósito. Entonces, conseguir un permiso así o los recursos para levantar algo así significa estar en un momento como en el que estamos ahora. Y antes hubiera sido imposible. Si estoy haciendo lo que siempre quise hacer, o sea, nadar, no sé, el Canal de la Mancha, o nadar en Rapa Nui, nadar en la Antártica, era lo que yo quería hacer a los 17 años, ahora tengo 37. O sea, y cuando tú empezaste no había ni una semilla de intencionalidad aparte. ¿Quién en Chile? ¿El Tiburón Contreras? Tiburón Contreras nadaba ¿Quién así. era? Yo lo tengo en alguna parte, Tiburón pero no sé. Contreras era un nadador, bueno, falleció hace como 3 años, 4 años. Era un nadador de aguas abiertas, un pionero, fue el primer chileno en nadar Canal de la Mancha, Gibraltar, en la Antártica, Canal Destacado y múltiples otros nados. Y luego, y él nadaba sin traje neopreno con grasa de lobo. Y luego viene todo habían más nadadores de aguas abiertas, pero creo que nunca tuvieron como la visibilidad de pronto. Mujeres que hicieran esto, habían algún par con traje de neopreno, pero ninguna en estas condiciones sin traje de neopreno. ¿Ni Rapa Nui tampoco? ¿En la isla nadie? Es que no nadan maratones acuáticas, porque yo creo que en nuestro país todavía la práctica deportiva es un privilegio y el acceso que tenemos como a nuestros recursos también es distinto, como que tenemos un tema con el frío, tampoco es que seamos un pueblo muy conectado como con la cultura yagán o los cahuéscar. Entonces es como algo que alguna vez alguien hizo en algún lugar del mundo, pero no lo tenemos integrado como parte de nuestra identidad. Entonces creo que eso es algo en lo que estamos al debe, es algo en lo que trabajo también con agrupaciones de nadadores, que es como acercamos la práctica de la natación a las comunidades, sobre todo en las regiones, porque finalmente la natación es un deporte que te salva la vida, más allá del hito, del logro, del récord Guinness o lo que sea. Es algo que debiéramos tener integrado como parte de nuestra identidad, considerando que tenemos tanta costa, tanto lago, tanto río. Quería volver a algo que tocamos antes. ¿Cómo es el día cuando logras un hito, un éxito? ¿Hay momentos de celebración y reconocimiento o hay un frenesí por lo siguiente más grande, más difícil? ¿Cómo es ese día, esa noche después de lograr algo? ¿Ese día después de nadar? Es complejo porque, claro, después de nadar estoy muy contenta, pero mi nado no termina hasta que hacemos toda la tarea, y toda la tarea significa como poder compartir la noticia, darle respuesta como a los auspiciadores, a la gente, a la comunidad. Prensa. ¿El mismo día? El mismo día, el mismo momento que yo termino de nadar, para mí eso es parte del nado, no es como que... El momento más feliz de mi nado es cuando estoy nadando. Todo lo que viene antes y todo lo que viene después es como parte del trabajo, no es con lo que vibro especialmente. O sea, como que lo disfruto en la medida como que la gente lo disfruta, como que mis seguidores están felices, que los niños me escriben, que no sé, que veo a mi equipo como satisfecho. Pero para mí empieza un periodo como de recogimiento, como que empiezo a integrar que todo mi esfuerzo que consiguió esto, todo el precio que pagué como para conseguir eso, que es algo súper personal, que no todo el mundo va a entender. Y es como una especie de micro duelo, de cierta forma, y como muy desde el agradecimiento, obvio, no quiero ser mal agradecida, pero yo en general trabajo para lo que viene. Entonces me cuesta mucho disfrutar, como no sé, el récord Guinness, la medalla, la prensa, el reconocimiento, lo que sea, es como parte del hacer. Mi momento más feliz es cuando estoy en el agua, y después tal vez como, claro, cuando te escriben los niños, las tareas, eso sí me hace muy feliz. Por último, sobre lo de recién, ¿quién te gustaría ser a ti en el espacio público, ahora que ocupas cierto metraje en la conversación, en la arena pública? No sé. ¿Qué rol te gustaría cumplir ahí? No sé, ¿O cuál es tu mensaje más allá del hito deportivo que cumple? Yo creo que es la importancia de atrevernos a soñar en grande, sobre todo a personas que
que en verdad tienen que construir sus oportunidades, porque obvio que las oportunidades no son las mismas para todos, más en un Chile súper elitista, clasista, no todos nacemos con las mismas oportunidades. Entonces creo que visibilizar eso como que le da un sentido también a lo que hago. Y me gusta porque te da una cercanía, sobre todo para poder hablar con los niños o con las niñas, como de comunas donde en verdad es complejo. O sea, es difícil decirle a alguien como atrévete a soñar, vas a construir tu sueño, cuando las problemáticas son muy distintas. Entonces creo que desde esa parte mucho más social es lo que a mí me hace sentido. Y uniendo este rol como desde la psicología, pero también desde el deporte. Creo que eso lo valoro harto igual, como me lo tomo con un montón de responsabilidad porque siento que llegado el momento, sin haberlo decidido así en un principio, pasas a ser referente, o sea, como que tu opinión tiene una importancia en la vida de los demás o eres capaz de dejar algo, sobre todo en un mundo como tan desde lo influencer, tan desde lo superfluo, tan desde como donde el compromiso no sé si está tan bien visto, como que creo que hemos ido perdiendo, tal vez nunca lo tuvimos, como esa capacidad de, que ya lo dije antes, como de realmente ponerle tu corazón a algo independiente del resultado. Como que vivimos con tanto miedo a que las cosas no nos resulten y el qué pasa si no resulta, como que esto me va a doler, que al finalmente nos duele mucho más porque nunca sabemos lo que somos capaces de hacer o no. Y caemos como en un círculo súper vicioso, por eso elijo muy bien a la gente que tengo cerca, por eso me llevo también con los emprendedores, como con la gente que tiene un sueño, porque otra persona no te lo va a entender. Y ese mensaje creo que es muy bonito como poder transmitirlo, como obvio que va a costar, obvio que te va a doler, obvio que vas a tener que tomar decisiones difíciles, obvio que te vas a equivocar y es parte del proceso, pero realmente lo imposible es posible, o sea, como que se puede construir y puedes vivir por algo que realmente te haga feliz. Y si no, ¿a qué viniste a vivir? Como que no soy buena resignándome y poder comunicarlo desde ahí creo que me gusta mucho. Sí. Bueno, ese es un bonito lugar para cerrar. Gracias, Bárbara, por el tiempo. No, gracias a ti, en verdad. Si este contenido te resulta interesante, suscríbete a mi canal para recibir notificaciones cuando tenga nuevo contenido por compartir. Y si me quieres ayudar, todos los apoyos en difusión son agradecidos. Compartir en redes sociales, recomendaciones a tus amigos, todos me ayudan más de lo que te imaginarías. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.